En este video nos familiarizaremos con el uso de la palabra why, es decir, lo que en español entendemos como ¿por qué? Comencemos con la pregunta why she left, que viene a traducirse como ¿por qué se fue? Aunque debido a que aquí se utiliza la palabra she, su correcta traducción sería ¿por qué ella se fue o por qué ella se ha ido? Otro ejemplo sería una pregunta en forma de queja del tipo Why is it always about you? Que se traduce ¿por qué siempre se trata de ti? Why is it always about you? Aunque también podemos utilizar la palabra why en sentencias del tipo Why we eat too much? Es decir, ¿por qué comemos demasiado? Why we eat too much? Aunque también con esta palabra podemos formular preguntas del tipo Why did you stay? ¿Por qué te quedaste? Why did you stay? Ahora, el uso de why para preguntas relacionadas con el ámbito escolar la tendríamos en ejemplos como el siguiente. Why do schools need lockers? ¿Por qué las escuelas necesitan casilleros? Why do schools need lockers? Pero otro ejemplo sería Why should you homeschool? Traducción, ¿por qué debería estudiar en casa? ¿O por qué deberías estudiar en casa? Why should you homeschool? Aunque también podríamos encontrar el uso de why en preguntas que un profesor le haría a un estudiante. Preguntas como Why not simply correct these mistakes? ¿Por qué no simplemente corregir estos errores? Why not simply correct these mistakes? O también para formular preguntas referente a otros estudiantes u otros profesores, como por ejemplo decir o preguntar Why does he do that? ¿Por qué hace eso? Why does he do that? En cuanto al uso de why para preguntas en conversaciones, tenemos el caso de decir ¿por qué eres así? Hacer esta pregunta en inglés sería Why are you like this? Why are you like this? O también podemos formular preguntas como Why didn't you tell me? ¿Por qué no me dijiste? Why didn't you tell me? O una forma más elaborada de la anterior pregunta sería Why has nobody told me this before? ¿Por qué nadie me ha dicho esto antes? O también podría traducirse como ¿por qué nadie me ha hablado de ello antes? Why has nobody told me this before? Volviendo al caso en que el uso de la palabra why se utilizaría en ámbitos educativos, tendríamos preguntas de textos de historia, como por ejemplo la siguiente pregunta. Why did the Roman Empire decline and fall? Es decir, ¿por qué decayó y se derrumbó el Imperio Romano? Otro ejemplo de pregunta sería Why did the Industrial Revolution originate in Great Britain? ¿Por qué la revolución industrial se originó en Gran Bretaña?
Y otro ejemplo de pregunta que se podría hacer en asignaturas como lógica sería: Why should mere coherence imply truth? ¿Por qué la mera coherencia debería implicar verdad o implicar la verdad? Referente a preguntas de corte académico que se pueden formular con la palabra why, tendríamos: Why is mind so well attuned to nature? ¿Por qué la mente está tan bien sincronizada o adaptada con la naturaleza? En esta frase habría que considerar la palabra attuned, que se pronuncia como si la U fuera acompañada por una O, attuned, y la E fuera muda, aunque también la letra A del comienzo tendría un sonido tipo AU, attuned, attuned. Y asimismo podemos formular preguntas de seguimiento a la última pregunta, formulando cuestionamientos como: Why then should one be rational? Traducción: ¿por qué entonces debería uno ser racional? Why then should one be rational? Y en el caso de advertencias que se nos hagan, se formularían preguntas como: Why not try the experiment? ¿Por qué no probar el experimento? Aunque esta pregunta, dependiendo del contexto, puede tener otro significado, como una especie de pregunta de motivación. ¿Por qué no probar el experimento? Why not try the experiment? Y refiriéndonos a ciencias naturales, tendríamos preguntas como la siguiente: Why do stars in the night sky change with the seasons? ¿Por qué las estrellas en el cielo nocturno cambian con las estaciones? Y finalmente, quizás uno de los ámbitos en el cual se utiliza con bastante frecuencia la palabra why sea para formular preguntas en una entrevista de trabajo, como las siguientes: Why do you want this job? ¿Por qué quieres este trabajo? Why did you leave your previous job? ¿Por qué dejaste tu trabajo anterior? O también pudo haberse traducido como: ¿por qué abandonaste tu trabajo anterior? Entre el reparto de preguntas siempre aparecerá esta: Why are you the best person for the job? ¿Por qué eres la mejor opción para el trabajo? ¿O por qué eres la mejor persona para el trabajo? Y finalmente la pregunta: Why should we not hire you? ¿Por qué no deberíamos contratarte?